Vamos a conversar este día con Percy Aguilar. Él es coordinador de la Comisión de Auditoría Social de Quetzaltenango. Quetzaltenango es una ciudad, la segunda ciudad de importancia en el país. Es una ciudad bastante, apreciada históricamente. Eh, Sin embargo, tampoco tiene, digamos, una cantidad de habitantes tan inmensa como uno supone cuando va a Quetzaltenango. Yo creo que no alcanza ni el 500,000 de habitantes, si no me equivoco, ¿verdad? Pero Quetzaltenango es un departamento, es una ciudad. Vamos a hablar de la ciudad específicamente, que ha tenido quizá una mala fortuna con respecto a los alcaldes que ha tenido, porque muchos de estos alcaldes en la época más reciente han tenido, digamos, muchas denuncias sobre corrupción, e inclusive hace unos 5 años un alcalde y la mayoría de los miembros de su consejo creo que estuvieron encarcelados por malversación de fondos, ¿verdad? Una enfermedad que afecta a todo el país y casi a todas las municipalidades de Guatemala. Aquí mismo en el departamento de Guatemala tenemos municipios como el de Misco, por ejemplo, donde un jugador de fútbol gana al mes 83,000 quetzales de la selección municipal del municipio, pues, ¿verdad? Eh, y entonces el alcalde de Quetzaltenango no es ajeno a esta realidad. Creo que el alcalde de Quetzaltenango, una de las denuncias que se ha hecho es de que le venga como 123,000 quetzales al mes. Estos abusos son muy comunes en Guatemala porque los salarios son muy discrecionales. Los alcaldes y los miembros del consejo se ponen las dietas y los sueldos y nadie los controla. Pero en Quetzaltenango existe una comisión que ha estado haciendo denuncias, y por eso es que entrevistamos a Percy Aguilar como coordinador de esta comisión para que nos cuente un poco vía videoconferencia sobre la situación de Quetzaltenango. Percy, bienvenido a nuestro programa y queremos que nos pongas un poco en contexto sobre lo que está pasando en Quetzaltenango. Cuéntanos. Gracias, Byron Barrera, muy amable por este espacio, muy agradecidos también por interesarse en el caso de Quetzaltenango. Como tú lo has dicho muy puntualmente, es una de las ciudades más importantes del país, con una historia que a veces nos enorgullece y a veces nos molesta, digamos, porque acá en esta ciudad se gestaron luchas desde 1524, cuando fue la invasión de los españoles, y los quichés salieron, los hermanos quichés de aquella época salieron a la defensa. Luego hubieron luchas en donde se intentó, en el caso de Atanaciotzul, acá en Totonicapán, crear una nueva república y se proclamó el rey de esa república, y posteriormente la creación del sexto estado de los Altos. Entonces han sido luchas de mucha gallardía, de defensa. Sin embargo, tenemos el problema que tú muy acertadamente planteas, que cada vez que se elige a los alcaldes, la elección se hace realmente muy mala, ¿verdad? Tenemos muy malas experiencias, sobre todo las recientes experiencias de alcaldes que han estado implicados en casos de corrupción. El caso que tú mencionas, por allá por el año 2016, con la CICIG, cuando el exalcalde Mito Barrientos no se le permite primero participar en las elecciones del año 2015 y luego en el año 2016 pues es capturado con su consejo municipal por casos de corrupción comprobados, ¿verdad? Recordemos también que en esta ciudad estuvo una oficina de la CICIG y pues se estuvieron trabajando con muchos casos de corrupción, no solo en la municipalidad de Quetzaltenango, sino con otras municipalidades cercanas. Y pues lógicamente esto generó de alguna manera malestares profundos en ese grupo de corruptos que está en todo el país, y que pues generó también esa venganza en contra de la fiscal La Parra, la doctora La Parra, Virginia La Parra, que también es de acá de Quetzaltenango,
y que pues ella fue la que abanderó estos casos de corrupción y otros casos de corrupción que siguen ahí trabajándose, que no han tenido mayor avance. Y por esa razón, digamos, de alguna manera se ha visto la necesidad de que estemos nosotros como comisión buscando como ciudadanos el ir alzando la voz y alzar la voz únicamente porque en estos momentos no hacemos denuncias en el Ministerio Público porque muchas personas dicen, ¿y por qué no denuncian? Creo que la respuesta es bastante clara, no se hacen denuncias porque el Ministerio Público no va a avanzar con ninguna denuncia, ya que el Ministerio Público es parte del problema, es de los que ha estado protegiendo a los grupos de corruptos que han estado a la par del actual fiscal del Ministerio Público. Sin embargo, las denuncias y la información que nosotros tenemos es que sí, efectivamente, en la Municipalidad de Quetzaltenango se tienen diversos casos de corrupción y los más evidentes es el abuso con el que las autoridades autogestionan sus propios salarios o en el caso de los concejales, las dietas que reciben. Porque, digamos, si fuéramos nosotros un país de primer mundo, que creo que ni los países de primer mundo tienen este salario, porque nosotros hicimos un comparativo de cuánto devenga, por ejemplo, el presidente de México, y resulta que el alcalde de Quetzaltenango tiene un salario superior al presidente de México. Imagínense esa gran diferencia, ¿verdad? O si vamos a alguien que mediáticamente está muy bien posicionado acá en Guatemala, es el presidente de El Salvador, pues el presidente de El Salvador devenga menos de lo que devenga el alcalde de Quetzaltenango. Y el alcalde de Quetzaltenango no solo devenga un promedio entre los 105,000 y los 120,000 quetzales, porque varía cada mes dependiendo las reuniones de consejo que tenga, sino que además de eso cuenta con 4 asesores exclusivamente para él. El servicio que le dan no sabemos ni siquiera cuál es porque no se ve reflejado ningún beneficio para la población, pero tiene 3 abogados y a cada abogado le paga 60,000 quetzales mensuales. Eso implica que a los 120,000 hay que sumarle 180,000 en concepto de abogados, que lo que hemos visto últimamente es que estos abogados se dedican a perseguir a personas que están ajenas al régimen del alcalde, como el caso de los concejales del movimiento cívico SBX, que ellos pensaban y habían ofrecido a la población ser una realmente oposición en el consejo. Porque en el periodo anterior del alcalde, que este es su segundo periodo, el periodo anterior no tuvo oposición, no se opuso nadie, todos aceptaron, todos los concejales aceptaron lo que el alcalde decía. Por supuesto, esto se debe a que negociaron con él, hubo una negociación, hay indicios de ello, hay concejales que lo dicen, que sí hubo una negociación entre los concejales y el alcalde y pues todo pasó sin mayor situación. Sin embargo, esta vez no se pudo negociar, no pudo el alcalde negociar con el Comité Civil SBX, entonces pues lógicamente iba a ser la oposición, pero le permitieron estar en pocas reuniones, o sea, estuvieron, qué sé yo, tal vez 2 meses en reuniones y luego armaron un caso por el tema de violencia, amparados en la ley de violencia contra la mujer, porque los señores concejales llevaron la propuesta de que se hiciera una transmisión en vivo de las reuniones del consejo, que es algo que se había estado pidiendo desde hace mucho tiempo y que se decía que era necesario que se transmitieran en vivo las reuniones del consejo para conocer cómo votan los concejales, qué oposición hay, qué discusión de proyectos hay. Entonces estos concejales de SBX llevaron esa propuesta, llevaron a su propio personal para que hiciera las transmisiones y eso ofendió a una concejal del partido Valor, ella forma parte del partido Valor, y que también es otra concejal que es parte del partido Humanista, que es el partido con el que ganó el actual alcalde. Y una de ellas pues se quejó de que estaban pues abusando y que había ahí abusos y que de alguna manera eso iba en contra de su dignidad como mujer. Y los abogados, y por eso lo menciono, porque este grupo de abogados, que son ellos 3, pues lógicamente armaron un caso y lograron que mediante un amparo los concejales quedaran fuera del consejo municipal.
Primero quedaron 2 concejales, era un total de 3 de SBX, quedaron 2 fuera, y la persecución inició por el tema de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces, a Quetzaltenango le cuesta un aproximado de 300,000 quetzales el alcalde de Quetzaltenango. Y él aduce de que el sueldo es justo porque pues está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, por ejemplo, nosotros los quetzaltecos acá evaluamos los problemas más graves de todas las ciudades. Por ejemplo, el transporte urbano en Quetzaltenango. Yo no sé si has tenido, Byron, la oportunidad de venir a Quetzaltenango recientemente, pero el transporte urbano es pésimo. Son microbuses que están en pésimo estado. Han habido incluso denuncias de violaciones dentro de los mismos microbuses porque no hay control. No se sabe cuántos microbuses hay, no se sabe cuántas líneas hay, no se sabe qué microbús está autorizado, cuál no está autorizado, y cobran una cantidad sin autorización. Durante la pandemia hubo una autorización de que se subiera el precio del transporte. Antes era de 1 quetzal con 25 centavos, lo subieron a 2.50, y a partir de las 6 de la tarde ellos cobran 5 quetzales por trasladar a una persona en una ciudad tan pequeña como Quetzaltenango. Nosotros somos una ciudad realmente pequeña, y entonces eso es un abuso, pero a eso se suma que en los mismos microbuses, muchas veces los ayudantes de los microbuses, los choferes de los microbuses son delincuentes y no existe un control en ello. Y no hay la mayor mínima, no existe dentro del consejo, no existe dentro de la municipalidad una sola propuesta para mejorar el transporte urbano. Eso es para decirte un problema. El otro problema que siempre ha existido en Quetzaltenango es el tema de los mercados. Yo no sé si has tenido la oportunidad de venir a Quetzaltenango, pero hay un mercado que son mercados improvisados. El mercado improvisado que tenemos es el mercado de la terminal, que actualmente se ubica en donde antes fue el campo de la feria, a la par del templo Minerva. Ahí era el campo de la feria, y cuando se quemó el mercado de la democracia, trasladaron el mercado por emergencia, pero era una emergencia. El mercado ahí se quedó. Pero si tú puedes ir a ver, ese mercado tiene condiciones antihigiénicas, ratas, perros de la calle, delincuencia, lodo, tierra. Está en condiciones, pero uno va y visita ese mercado y dice, ¿cómo es posible que aquí las personas vendan los productos y los quetzaltecos compremos ahí en ese mercado con esas condiciones tan insalubres? Porque inclusive hace unos días se inundó por el tema de la lluvia, no tiene drenajes, no tiene buen servicio sanitario, no tiene buen servicio eléctrico, no tiene energía, y ahí se ubica la terminal de buses, una terminal también que es vergonzosa, o sea, da vergüenza decir que somos una ciudad en donde de alguna manera algunos han dicho que es una ciudad del conocimiento porque hay muchas universidades, porque de los habitantes que tenemos, por lo menos 40,000 habitantes son estudiantes universitarios en esta ciudad de Quetzaltenango, porque vienen de muchos lugares, pero no atendemos esas problemáticas y no nos preocupamos por esas problemáticas. Ahí te menciono graves, ¿verdad? ¿Por qué tiene tan mala esa mala fortuna Quetzaltenango de tener alcaldes no solo corruptos, sino que ineficientes? Porque yo he visitado Quetzaltenango y, bueno, respecto de la movilidad urbana, me parece que es un desastre. Y hay cosas muy simples. Por ejemplo, yo siempre me pierdo para salir de Quetzaltenango porque no hay una señalización, ¿verdad? No hay. Entonces, y es una lástima, pues, porque Quetzaltenango merecería tener un mejor destino. Pero eso es una paradoja, porque el actual alcalde, Juan Fernando López, me parece que se llama, sí. Fue electo por un partido que ya no existe, que fue cancelado porque no ganó una sola diputación. Y creo que la alcaldía de Quetzaltenango es la única alcaldía que ganó en todo el país, ese partido humanista que por suerte ya no existe, pues, porque la verdad es que pues yo al menos siempre tuve antipatía por ese partido, porque no reunía condiciones mínimas de decencia, ni de organización, ni de democracia interna, como casi todos los partidos políticos de Guatemala. Pero ¿a qué se debe que esa mala fortuna persiga a Quetzaltenango, Percy? Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros hemos analizado mucho porque hemos estado muy atentos en los últimos 12, 13 años
a ver cómo funciona el sistema político acá, específicamente en la ciudad de Quetzaltenango. Y una de las cosas que tiene el ciudadano de Quetzaltenango, la mayoría de los que vivimos en la ciudad de Quetzaltenango, pues hay mucho profesional universitario. Bueno, y esa es una de las causas, te voy a decir. Hay mucho profesional universitario, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores públicos, administradores, que no quieren saber nada de política. Entonces ellos tienen la idea de que votar no sirve de nada, que a ellos les va muy bien siendo profesionales, porque es cierto, pues, a los médicos les va muy bien, por cierto, ¿verdad? A los abogados también, tienen su vida resuelta, su casa y todo, y ellos dicen, no, a mí no me interesa estar en política, no quiero saber nada de política y no me quiero meter a un partido político. Entonces dejan en manos de pequeños grupos que de alguna manera son personas muy necesitadas, que son fáciles de comprar su voluntad. Entonces, por ejemplo, hay relatos que nosotros hemos estado recolectando como comisión, hay relatos de personas que dicen que el actual alcalde, y eso lo hacía también el anterior, lo hacía Mito Barrientos, por ejemplo, de que compran el voto, que hacen un pago por el voto. Entonces, en este caso, pues esta última elección, se menciona que se estaban pagando 1,000 quetzales por el voto. Entonces las personas le decían, iban a las comunidades y decían, bueno, le voy a dar 1,000 quetzales por el voto, vote por X partido, ¿verdad? Y entonces eso hizo que se lograra, esa fue una razón. La segunda razón es que avecindó a muchas personas fuera del municipio un año antes de que llegara el proceso de elección, avecindó a muchos ciudadanos que no son de Quetzaltenango para que vinieran a votar acá. Y él sabía, esa fue la segunda estrategia. La primera es pagar, la segunda estrategia es avecindar, la tercera estrategia es comprar voluntades a través de puestos de trabajo, porque ha aumentado la nómina de la municipalidad de Quetzaltenango. Más o menos hay datos que en los últimos 4 años se ha incrementado en más de 1,000 personas. O sea, un incremento de 1,000 plazas de empleo en la municipalidad de Quetzaltenango. Estas 1,000 plazas de empleo le generan dentro de esto más o menos 10,000 votos. Si cada empleado de la municipalidad le genera 10 votos, estaríamos hablando de 10,000 votos, más los que compran y más los que avecindó. Él ganó con 17,000 votos más o menos, de un total, un padrón electoral de 120,000. O sea, realmente ahí puedes darte cuenta que ni siquiera es el 15% de los empadronados en la ciudad de Quetzaltenango los que votaron por él. Pero entonces ahí se suma, digamos, estas personas que tienen necesidad de dinero, los que ya compró por medio de plazas de empleo, las compras de voluntades con los cocodes, y luego de alguna manera la poca importancia que le dan los profesionales, la clase media, pudiéramos decir, de aquí que Quetzaltenango, decir a mí no me interesa, yo no voto. Y entonces, por lo menos hubo más de un 45% de abstencionismo que no votaron, que son los verdaderos quetzaltecos. Si uno va aquí con los verdaderos quetzaltecos, la mayoría del verdadero quetzalteco no votó, que se abstuvo. Y otra estrategia que utilizaron y que la han utilizado también antes es que habían muchos partidos políticos. Habíamos 27 candidatos, y te digo, habíamos 27 candidatos porque yo fui candidato por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos para ser alcalde de la ciudad. Y por eso nos dimos cuenta de cómo funcionaba el sistema y cómo la gente va uno a las comunidades y le pide a uno, mire, ¿qué me va a regalar? Mire, ¿y usted qué nos trae? Mire, y usted nos va a dar algo, porque ya fulano vino y nos dio algo, ya sutano vino y nos dio algo. Entonces nosotros le decíamos, no, nosotros queremos cambiar la forma de hacer política. No, pero así no. Nosotros queremos que nos den algo antes y a ver si después todavía pensamos si le vamos a favorecer con el voto, ¿verdad? Y tú sabes que, por ejemplo, el partido Movimiento de Liberación de los Pueblos, que también somos un partido que desaparecimos, que nace de Codeca, pues no tiene recursos, ni mucho menos nos íbamos a prestar para estar haciendo eso. Pero lo menciono porque sí es importante ver que de los 27 candidatos a alcalde, por lo menos 10 candidatos eran financiados por él. Y entonces él buscaba, la otra estrategia era dividir el resto de los votos, de tal manera que él pudiera posicionarse y tuvo 17,000 votos y obtuvo
la mayor cantidad de concejalías. Entonces, entre concejalías, entre síndicos, ellos son los 3 concejales que lograron entrar de realmente oposición del Comité Cívico SBX, que quedó en segundo lugar. Ellos en realidad no iban a poder, a la hora de una votación, no podían, no pueden hacer mayor cosa, ¿verdad? Solo podían de alguna manera decir que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Pero a eso se debe, Byron, que no, en Quetzaltenango no logremos un buen candidato ni un buen alcalde. La apatía del verdadero ciudadano quetzalteco, que ya ha dicho no, yo aquí no quiero saber nada, y solo se involucran aquellos quetzaltecos que esperan obtener algún beneficio, como por ejemplo los dueños de las inmobiliarias, los dueños de los condominios, que esperan obtener algún beneficio, entonces ellos se involucran, o las constructoras se involucran para financiar al candidato que va a ganar, ¿verdad? Es como sucede en la mayoría de casos a nivel nacional. Sí, pues ustedes estaban en una campaña de recolección de firmas. ¿Qué objeto tenía esta recolección de firmas, Percy? Sí, de hecho, mañana vamos a entregar a la Secretaría Municipal a las 10 de la mañana el escrito en donde se le solicita al alcalde que se reduzca el sueldo. Nosotros estamos proponiendo que el sueldo que él devengue sea de 30,750 quetzales. Él actualmente está arriba de los 105,000 y que esos 30,750 sea el total de lo que él devenga. Que esto ya no, que él ya no cobre dietas, que las reuniones, porque fíjate que las reuniones las hacen de 7 de la mañana de consejo a 7:30, porque el horario de él es de 8 a 12. Entonces la Contraloría sí ha dicho de que si está en horario de trabajo el alcalde, pues no debe ganar dietas. Entonces ese es un primer elemento. Entonces nosotros estamos proponiendo de que ya no devengue dietas y que los concejales, porque los concejales acá devengan una dieta de 999 quetzales por cada reunión. Pero las reuniones que tenían, y ahorita ya varían un poco, pero las que tenían eran 3 diarias. Una de 7 de la mañana a 8 supuestamente, pero ni siquiera duraba 1 hora, sino 35 minutos. La otra de 12:30 a 1:30, pero duraba como 40 minutos. Y la otra de 6 de la tarde a 7 de la noche, que duraba como 35 minutos en promedio, ¿verdad? Y por cada reunión, entonces se iban los 999, que en total aproximadamente teníamos diario un concejal devengaba 3,000 quetzales diarios. Y en la semana 10 reuniones. O sea, te puedes imaginar la cantidad de dinero que eso significa y pues les iba muy bien a los concejales. Entonces nosotros estamos proponiendo que solo haya una reunión y que esa reunión sea de 7 de la mañana a 9 de la mañana, todos los días, porque nos hemos dado cuenta que las reuniones son al estilo de lo que hace a veces en el Congreso de la República cuando leen una nueva ley, ¿va? Aprobó, sí. Aprobó, sí. Entonces, en realidad, no sirve nada que duren, que hayan 3, pues que con una es suficiente. Pero nosotros sabemos perfectamente, aunque puede ser que estemos equivocados, que el alcalde pues, se va a reír de nuestra petición. Nosotros mañana la vamos a entregar, pero la intención, esto lleva varias intenciones. La primera es que ya el pueblo de Quetzaltenango está enterado en este momento, y por lo menos en el caso de tu medio de comunicación, y hemos recibido también varios medios de comunicación de Guatemala que nos han preguntado qué está pasando, les hemos contado. Entonces, aquí en Quetzaltenango ya todo el mundo sabe que el alcalde devenga un salario que no es acorde a una ciudad como la nuestra, ¿verdad? Entonces ya logramos pero también, el primer pero objetivo. también estaba yo averiguando que el alcalde devenga dietas de la empresa municipal y de la empresa eléctrica. ¿Ustedes han logrado confirmar esto? Sí, sumado todo, están los 115, 105, se suman se suma lo de la empresa eléctrica municipal, se suma lo de la empresa municipal de aguas, lo de la municipalidad y las dietas del consejo. Sumado los 4 son los 105, 110, a veces varía hasta 120. Y cuando recibe viáticos, por ejemplo, en el mes de febrero, le dieron 73,000 de viáticos. Perdón, por viajar a la India y nunca se supo qué fue hacer a la India.
Entonces, pues ahí gana más. Pero sí está confirmado, recibe de la empresa eléctrica, recibe de la empresa municipal de aguas. Entonces, en realidad es un abuso, es un abuso. Y entonces lo primero era evidenciar ante toda la población el abuso que comete el alcalde. Número dos es, si como no va a aceptar nuestra propuesta, lógicamente nosotros estamos pensando llamar el próximo año a un cabildo abierto. Ya queremos convocar a un cabildo abierto para pedirle cuentas ahí al señor alcalde. Ahora sabemos de que eso en una ciudad como Quetzaltenango es bien complicado, pero bueno, vamos a hacer el intento. Esa es una estrategia que la estamos madurando, todavía no estamos muy seguros para poder desde esa perspectiva pedirle al alcalde que entregue cuentas de qué es lo que está haciendo y en qué se está gastando todo el dinero de la municipalidad. Porque esto es apenas una de las cosas que están pasando en la municipalidad. Ahí hay, por ejemplo, nosotros hemos encontrado, y tú lo puedes encontrar ahí en Guatecompras, hay cenas en donde llevan a cenar a empleados municipales y pagan 250, 300 quetzales por una cena, cuando en el lugar en donde cenaron el valor normal de esa cena es de 100 quetzales, por ejemplo, está casi al doble. Entonces ahí está toda la información en Guatecompras. Y nosotros la hemos visto, tenemos un informe de auditoría de eso, tenemos un informe de auditoría de que se han gastado dinero, por ejemplo, en vestidos para candidatas de belleza, digamos, para reinas de belleza, como si Quetzaltenango fuera, pues no sé, una ciudad millonaria en donde el dinero fluye y fluye y fluye, y nuestros impuestos da para todo eso, ¿verdad? Entonces, cosas que realmente se siente uno como muy afectado, por lo mismo de que la situación de Quetzaltenango no es la mejor. Ahora, si estuviéramos viviendo en un país de primer mundo, pero ni ahí se dan esos lujos. Yo creo que ahí es donde menos se dan esos lujos como los que se da la actual corporación municipal. Sí. Supongo que a la India el alcalde ha de haber ido al Taj Mahal. O fue. Ha de haber ido sí, fue. Se tomó la foto y ahí la publicó el muy chulo, ¿verdad? Sí fue. Bueno, pues vamos a ir a un receso. Estamos conversando con Percy Aguilar, él es coordinador de la Comisión de Auditoría Social de Quetzaltenango y estamos conversando sobre la corrupción que existe en la municipalidad de esa ciudad presidida por el señor Juan Fernando López. Volvemos en un momento. Volvemos de nuevo con nuestro invitado, Percy Aguilar, de la Comisión de Auditoría Social de Quetzaltenango. Estamos conversando sobre la problemática de esa ciudad donde hay muchas denuncias sobre corrupción en la municipalidad, específicamente sobre el alcalde, Juan Fernando López, y por supuesto, pues algunos miembros de su consejo, ¿verdad? Él fue electo paradójicamente por un partido que desapareció en las elecciones porque no llevó un solo diputado al Congreso, el Partido Humanista, que será recordado en Quetzaltenango seguramente por haber llevado a un alcalde que está haciendo las suyas por allá. Nos decía Percy que el alcalde, pues además de su sueldo, pues devenga dietas y además no solo dietas de las reuniones de su consejo, que son varias reuniones del consejo al día, ¿verdad? Eso es algo sorprendente, algo realmente, pues no es posible que esto sea una realidad. Uno a veces se resiste a pensar que esto esté ocurriendo, ¿verdad? Porque es inaudito, pues, que un consejo municipal se reúna varias veces al día, porque desgraciadamente así justifican las dietas, pues, que están ganando, ¿verdad? Así pasaba aquí en la municipalidad de Villanueva, donde el alcalde Javier Gramajo, los miembros de su consejo ganaban alrededor de 65,000 quetzales mensuales por concepto de dietas. Afortunadamente no fue reelecto, ¿verdad? Pero seguramente ahora es uno de los muchos millonarios que hay en Guatemala después de que son alcaldes, ¿verdad? Porque se vuelven dueños de empresas de transporte, de balnearios, de restaurantes, en fin.
Esto ocurre en Guatemala desafortunadamente, está ocurriendo desafortunadamente, y las autoridades, pues nadie parece estar dándose por enterado de esta situación, mucho menos sancionarlos, castigarlos. La Contraloría General de Cuentas de la Nación no ha reaccionado frente a esta situación, Percy. No ha reaccionado. Sabemos que sí le han hecho la supervisión que le hacen normalmente, ¿verdad? Pero también hay que reconocer de que la Contraloría General de Cuentas, pues es una instancia que ya perdió, así como el Ministerio Público, así como la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad. Todas esas instituciones ya fueron cooptadas y sabemos nosotros, digamos, de que si vienen, hacen su revisión y ellos se excusan en que, digamos, por decir el ejemplo que yo ponía de las cenas, ¿verdad? 200 cenas a 200 quetzales cada una, pues se gastó tanto, ¿verdad? Ahí está la factura, está la aprobación del acta del consejo, entonces cumple con los requisitos que dice la ley y ellos hasta ahí se quedan. Ellos no comprueban ese precio, digamos, que va de cuánto realmente un establecimiento comercial cobra por una cena y cuánto es lo que le cobró a la municipalidad. ¿Por qué esa gran diferencia, por ejemplo, del 100%, por decir un ejemplo, ¿verdad? La Contraloría, los auditores no hacen esa labor, ellos solo vienen a verificar, digamos, que tenga la factura, que la factura sea legal y que tenga el respaldo correspondiente de la aprobación, que fue el listado de quienes fueron los que participaron, y con eso pues ya se queda satisfecha la Contraloría General de Cuentas. No se quieren meter a problemas. También recordemos de que, digamos, este alcalde ha sido el que más ha perseguido a la población. O sea, quien se le opone, pues lo persigue, lo denuncia. Tenemos el ejemplo, hace 2 años hubo un paro total en el Valle de Palajunó, que no dejaban entrar los camiones porque hacia ese sector, a la par del volcán, van a tirar la basura. Entonces se detuvo todo ahí, todos los hermanos del Valle se detuvieron, dijeron que ya no iban a permitir eso porque el señor alcalde les había prometido que no se iba a aprobar el plan de ordenamiento territorial, que se iba a analizar un plan propio, un plan nuestro, y no el que ellos habían propuesto. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Pues finalmente estos señores del Valle de Palajunó perdieron esa disputa, pero al final los criminalizó, están demandados, y hasta donde yo sé les están demandando por varios millones de quetzales. El mismo ejemplo de la Universidad de San Carlos, digamos, de que le cuantifican cuál fue el daño causado, cuántos millones son, y a los líderes de este Valle de Palajunó, pues los criminalizan y están en una demanda ahorita de varios millones de quetzales por el daño que supuestamente ocasionaron. Entonces mucha gente le tiene miedo, o sea, hay un temor, y yo me imagino los señores de la Contraloría, pues ya no sé si les han comprado, los han amenazado, pero no van a querer meterse a problemas, porque sí, realmente, sí es un caso muy especial el del alcalde. El alcalde es alguien que persigue a sus detractores. Hay periodistas que han sido denunciados en tribunales por una nota periodística. Por ejemplo, hace unos años se inauguró un puente, y en la inauguración de este puente, uno de los vecinos que no estaba de acuerdo, pues le gritó al alcalde, pues algunas de las verdades que cualquier vecino tiene derecho a hacer, ¿verdad? Él procedió a demandarla conjuntamente con el periodista que tomó las imágenes, que hizo todo el en vivo para poderlo trasladar al pueblo de Quetzaltenango. Fueron demandados, fueron a tribunales, tuvieron que llegar a una conciliación, pero, por ejemplo, en ese caso, la señora que era uno de los directivos de los vecinos en donde se hizo este puente, pues murió, desafortunadamente falleció unos meses después, por causas naturales. No tiene nada que ver con el alcalde, pero seguramente sí tiene que ver, porque alguna demanda, cuando uno va a tribunales porque ha sido demandado, eso no es, si uno no está bien de salud, eso le va a afectar siempre, ¿verdad? Entonces, él es una persona que constantemente está persiguiendo a todos sus detractores, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público Minor tampoco ha dado señales de querer investigar estas denuncias contra el alcalde. No, el Ministerio Público definitivamente, yo no sé cómo está en otros lugares, pero Quetzaltenango es un ejemplo de lo que pasa a nivel nacional, ¿verdad?
sea que sí dicen hay que poner denuncias, pero cuando las personas van a poner denuncias, se quedan detenidas ahí, no avanzan. Entonces es por demás. O sea, realmente nosotros como sociedad civil, cuando hemos podido discutir acá con los miembros de la Comisión de Auditoría Social, hay un colectivo que está en contra de, se destruyó el Parque Benito Juárez, Byron, no sé si tú sabías, conociste el Parque Benito Juárez, Sí, pues recuerdo ese caso, sí. lo destruyeron totalmente, están haciendo una remodelación que van a poner unas fuentes, botaron todos los árboles, pues un colectivo de vecinos se opuso a eso y igual no, le habían quitado el antejuicio, ese derecho a antejuicio que tenía un juez, se lo quitó al alcalde, pero al otro día ya los magistrados le dieron un amparo y le volvieron a colocar la inmunidad, ¿verdad? Entonces, uno ve acá con el tema de la justicia que no hay avances, ¿verdad? Ya sea con la Corte Suprema, con las Cortes de Apelaciones, con el Ministerio Público. Y el último caso, no sé si te enteraste, pero digamos, el alcalde de Quetzaltenango le ofreció un terreno a la Corte Suprema de Justicia, que está a la par de donde se encuentra actualmente el complejo de tribunales, en la zona 6, un terreno que antes se lo había dado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que ahí se construyera un edificio, un hospital de escuela para la Facultad de Ciencias Médicas. Pues ahora ese mismo terreno se lo está ofreciendo a la Corte Suprema de Justicia. Tuvieron una reunión el presidente de la Corte Suprema de Justicia y para recibir hablar del terreno, y me imagino que nosotros lo vemos como sociedad civil así, ¿verdad? Es un pago de favores. Mira, te doy el terreno, tú me ayudas con todos mis casos, las denuncias que tengo, me mantienen la inmunidad, los casos se quedan ahí archivados, no avanzan. Entonces, realmente la sociedad quetzalteca toda la sociedad civil quetzalteca está desesperada, no hay apoyo de ninguna institución. Si vamos a la Procuraduría de Derechos Humanos, tampoco encontramos ningún respaldo, porque pues sabemos, el Procurador de los Derechos Humanos, sabemos cuál es su origen, a quién responde, y realmente, en realidad en estos momentos, lo único que podemos hacer, como lo dije anteriormente, es incidencia, es hacerle conciencia al pueblo de Quetzaltenango de lo que está pasando, esperando, digamos, que el pueblo tome conciencia y en las próximas elecciones, pues no se vaya a perpetuar otros 4 años, pues porque estos 4 años lo podremos aguantar. Vamos a ver si aguanta el pueblo, porque sí está muy molesto, porque aparte... Pero él fue reelecto, ¿verdad? Fue reelecto. Ahorita ya llevaría 5 años en el poder con este año y va a llegar a los 8. Si es que el pueblo no se molesta antes, porque sí hay mucha molestia de parte del pueblo, porque aparte de lo que te digo del mercado, transporte, la energía eléctrica es pésimo. Aquí cortan la energía eléctrica cada ratos. Agua potable en muchas zonas, no hay agua potable en muchas zonas. Hay zonas de la ciudad donde nunca llega el agua potable, por ejemplo. Entonces, en realidad, sí, el pueblo ya está molesto porque ve por un lado que se gastan sus recursos y por otro que no se atienden sus necesidades. Entonces, como lo que decía yo, muchos empleados en la municipalidad, pero realmente ¿para qué? Si los servicios siguen siendo pésimos y siguen siendo caros. Por ejemplo, acá antes hace 10 años pagábamos por la extracción de basura 8 quetzales cada vivienda, ahorita se pagan 25. Y esto lo acaba de subir el actual alcalde, de 8 a 25 quetzales, estamos hablando 300% el incremento. Entonces, y todos están molestos. El problema que vemos también es la falta de un liderazgo, de alguien que tome la batuta y que aglutine a toda esta población que está molesta para poder de alguna manera manifestarse en contra. Entonces nosotros estamos buscando eso, estamos buscando conciencia, estamos buscando reflexión de todos los quetzaltecos, tanto de los que tienen los problemas como de quienes no lo tienen actualmente, pero que lo pudieran tener en un futuro, para lograr de alguna manera que se piense primero en que este alcalde no debería de continuar otro periodo más, y si de alguna manera existe el suficiente peso de la sociedad quetzalteca, hacer lo que se hizo en los años 80, sacar a un alcalde, porque ya Quetzaltenango ha sacado alcaldes, ¿verdad? Tenemos el ejemplo, en este momento no me recuerdo el nombre del alcalde, que en los años 80 la sociedad de Quetzaltenango lo sacó. Ahí hubo un movimiento bastante fuerte de manifestaciones hasta que tuvo que renunciar. Entonces, esa es otra opción. Pero también, de alguna manera, acá es de pensar, bueno,
quiénes realmente quieren hacerlo, porque vuelvo a decirte, hay mucha apatía de la población, muchísima. Y los diputados de Quetzaltenango, Percy, ¿cuántos diputados se eligen por el departamento? 7 tiene Quetzaltenango. 7, pero en realidad son diputados del Pacto de Corruptos, si lo quisiéramos ver así, ¿verdad? O sea, está el partido Vamos, está el partido de la UNE, solo hay un diputado de Semilla, que es el único que uno por ahí ve un poquito de interés, pero es un diputado joven, nuevo en la política. Entonces, estamos viendo por ahí también que ya como que me lo están enamorando los otros diputados, y por ahí con algunas cositas que uno empieza a observar, pareciera que ya se está pasando al lado malo de la política, ¿verdad? Entonces, y el alcalde no tiene comunicación. Tanto te puedo decir que, por ejemplo, tiene una fuerte disputa con el gobernador, no se lleva bien con el gobernador de Quetzaltenango, porque el gobernador de Quetzaltenango era el que fue a candidato a alcalde por el Comité Cívico SBX, del grupo de estos concejales. Entonces, que tiene un poco de oposición, ¿verdad? Sí, entonces no se lleva bien, no pueden hablar, no pueden conversar, y al final, como decimos los quetzaltecos, esa lucha entre ellos, ¿a quién le está afectando? Pues lógicamente al pueblo de Quetzaltenango, porque tiene destinado todos los recursos a defenderse, a demandar, a denunciar en tribunales a los concejales, mientras que las calles de Quetzaltenango tienen problemas serios. Hay obras que estuvieron paradas, obras que tenían que haber durado 1 año, duraron 2 años, iban a costar 9 millones, resultaron costando 20 millones. Toda esa situación, pues el pueblo de Quetzaltenango de alguna manera lo está sufriendo, porque ¿de dónde sale ese dinero si no es de nuestros propios recursos, verdad? Entonces sí hay efectos muy negativos en esta acción, en el accionar del alcalde. Esperamos que reaccione el pueblo, porque la apatía del pueblo nos está haciendo mucho daño. Sí, esto está pasando a nivel nacional. Realmente los alcaldes de toda la República pues están sumidos en un mar de corrupción, de ineficiencia, de obras grises. Entonces, es una pena porque el Estado invierte mucho dinero en las municipalidades. No sé cuánto recibe Quetzaltenango del aporte constitucional, pero ahora las municipalidades están recibiendo mucho dinero. Solo del impuesto a la gasolina reciben como 3 impuestos: el impuesto de la paz, el IVA Paz. Sí, el IVA Paz y otro par de impuestos también, aparte del aporte constitucional que reciben. Entonces, departamentos como el de Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, reciben sumas multimillonarias al año. Ahora, el problema es que en qué se invierten, cómo se invierten esos recursos, porque hay departamentos como, por ejemplo, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, donde se invierte demasiado dinero, pero cuando uno le pregunta a los alcaldes o bueno, a otras autoridades, pero sobre todo a los alcaldes, ¿qué están haciendo? Pues no se mira la obra realmente, no se ve lo que están haciendo. Hay muchos problemas de desnutrición, por ejemplo, a nivel nacional, y sin embargo, pues no se ven la efectividad de los programas. ¿Qué se hace el dinero? Es la pregunta que desde hace mucho tiempo se ha hecho la población guatemalteca. Ya estamos por finalizar, Percy. Vemos en resumen que Quetzaltenango como que es una réplica, entonces, de lo que pasa en otras ciudades de Guatemala. Y lo que pasa en el país es como el estadito pequeño con la misma corrupción y los mismos problemas en el Ministerio Público, en las cortes, en la seguridad, en todo, igual. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Percy, por habernos atendido, por tu tiempo. No sé si querrás agregar algo más. Pues yo agradecer, digamos, la entrevista, y pedirle a todos los hermanos que son de Quetzaltenango, pero no viven en Quetzaltenango. Yo sé que hay muchos quetzaltecos que viven en la ciudad capital o en otros lugares, en otros municipios a donde puede llegar el programa que tú vas a transmitir, pues llamarlos a la reflexión, que por favor no se olviden de Quetzaltenango y que estén atentos a las convocatorias
que perdón, a las convocatorias que vamos a estar realizando para acciones futuras. Solamente. Bueno, muchas gracias a Percy Aguilar, coordinador de la Comisión de Auditoría Social de Quetzaltenango. Hemos conversado sobre la problemática que existe en la municipalidad de esa ciudad, donde hay múltiples denuncias contra el alcalde Juan Fernando López, quien en mala hora fue electo alcalde por el Partido Humanista, un partido que ya no existe, porque no ganó ni siquiera una diputación. No llegó pues al porcentaje requerido para mantenerse como partido político. Así que muchas gracias, Percy, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias y gusto de saludarte. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.